Muy buenas tardes con todos. Vamos a proceder con las cátedras y en esta ocasión, como me había antecedido, es Personas Jurídicas 1, lo que abarca a personas jurídicas societarias. A modo de introducción, vamos a tratar de realizar un pequeño resumen para la clase del día de hoy. En lo que respecta a las normas que vamos a utilizar, es la Ley General de Sociedades y el Reglamento de Sociedades, que es la Resolución del Superintendente Nacional número 200-2001-SUNAR. La Ley General de Sociedades tiene el número 26887. Vamos a ver dentro de esta los aspectos más relevantes, ya que en esta ocasión tenemos una sola clase. En cuanto a los tipos societarios, vamos a ver los que están enmarcados y regulados dentro de la Ley General de Sociedades. En lo que respecta al reglamento de sociedades, vamos a ver los actos inscribibles y los actos no inscribibles, teniendo en consideración los puntos más resaltantes de este reglamento. Posteriormente vamos a ver lo que respecta a la constitución de las sociedades. Es probable que ustedes sepan las más comunes, como es la sociedad anónima abierta, la sociedad anónima cerrada, entre otras, las cuales vamos a ir detallando en el transcurso de esta capacitación. Además, después de inscribir las sociedades en los registros públicos para que tengan su vida jurídica y empiece a realizar las actividades de forma normal, van a haber modificaciones de estatutos, nombramientos de gerentes, directorios, directivos, entre otros. Además, vamos a ver formas de constitución. Quizás la mayoría de ustedes sepan o hayan visto de algunos familiares, sus padres o incluso muchos de ustedes que la forma de constitución más cotidiana es ir a un abogado que redacte la nota del estatuto. Posterior a eso, ir ante el notario público para elevar a escritura pública el estatuto de impacto social y después de eso pasar a registros públicos a la inscripción. Sin embargo, en esta clase vamos a ver que hay otras formas, incluso mucho más sencillas que estas, y quizás no lo hayan visto todavía, pero se ha creado una persona jurídica que no necesita ni de un abogado ni de un notario para poder constituir una persona jurídica. Es más, es de carácter simple y económico, la cual es las SACs, que son las Sociedades por Acciones Cerradas Simplificadas. Pero vamos a ir desde el inicio. Entonces, comenzamos con la Ley General de Sociedades. En lo que respecta al artículo 54, que es el contenido del pacto social, que básicamente todos los tipos societarios regulados por esta norma van a contener para su constitución. Para la constitución de estos tipos societarios vamos a tener básicamente dos conceptos primordiales: el pacto social y el estatuto. En lo que respecta al pacto social vendría a ser una especie de resumen del estatuto. ¿Y qué es lo que va a contener? Va a contener básicamente los datos de identificación de los fundadores. Por un lado, si son personas naturales, el nombre, el domicilio, el estado civil, el nombre del cónyuge, si es que tuviese cónyuge. Y de tratarse de una persona jurídica, define la denominación o razón social, el lugar de su constitución, su domicilio, el nombre de quien representa, que generalmente es el gerente o el presidente del directorio, y el comprobante que acredita la representación. Ahora, en el segundo punto, tenemos la manifestación expresa de la voluntad de los accionistas de constituir una sociedad anónima. Y para el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, tendrían a ser participacionistas.
ya que para este tipo societario son participaciones y para las sociedades anónimas son acciones. ¿Y qué viene a ser la manifestación expresa de la voluntad? Una persona jurídica no se crea de la nada. Dos personas o más de dos personas forman una persona jurídica. Se reúnen, acuerdan generar un tipo societario para obtener un beneficio en común y expresan su manifestación de voluntad de querer constituirla. Es decir, somos tres amigos y los tres amigos queremos formar, por ejemplo, una empresa de importación de vehículos de alta gama, por ejemplo. Vamos a hacer nuestro pacto social, nosotros estamos de acuerdo en querer constituirla, vamos a ir a realizar el pacto social, el estatuto, y vamos a generar esta empresa. ¿Para qué? Para obtener ingresos o para obtener los beneficios que nosotros en conjunto queremos lograr. Tercero, el monto del capital y las acciones en que se divide. Para la constitución de una sociedad se necesita un capital y este capital tiene que ser en, por ejemplo, 1000 soles. O si son muchas más personas, 10.000, 100.000, no hay un tope. ¿Sí? Entonces, el monto de capital, en este caso el ejemplo va a ser de 1000, son dos socios y se van a dividir en un sol cada uno. Debemos de tener en cuenta que las acciones son indivisibles. Ahora, en el punto 4, establece la forma como se paga el capital suscrito y el aporte de cada accionista, ya sea en bienes dinerarios o en bienes no dinerarios, que vendrían a ser muebles, un carro, un escritorio, computadoras, etc., entre otros. En el ejemplo que yo les estaba poniendo, era de 1000 soles y en partes iguales, 50% para cada uno. En ese caso tendría que poner 500 uno y 500 la otra persona. Quinto es el nombramiento y los datos de identificación de los primeros administradores. Tienen que ingresar los datos de aquellas personas que van a constituir ese tipo societario. Y después está el estatuto que regula el funcionamiento de la sociedad. Y el estatuto también tiene estas partes para poder ser constituido. El pacto social, conjuntamente con el estatuto, formarán la voluntad de constitución para que sean elevadas a escritura pública. Y el artículo 55 de la Ley General de Sociedades establece los requisitos mínimos que debe de contener un estatuto. No son todos, es decir, se pueden agregar cosas, sí, pero como mínimo, obligatoriamente, deben de contener los siguientes: la denominación de la sociedad. Y para la denominación de la sociedad, en registros públicos existe el acto de reserva de nombre, reserva de denominación. En los casos en que creamos o supongamos que es un nombre muy común, es decir, pollería, el violín, si esta ya está inscrita, no vamos a poder inscribir la nuestra. Es por eso que se hace primero la reserva de nombre, ya que en el contenido del estatuto la denominación es un requisito indispensable. Después de la denominación tenemos la descripción del objeto social. ¿A qué se va a dedicar esta empresa o esta sociedad que nosotros queremos constituir? El ejemplo que les había puesto anteriormente era la importación de vehículos de alta gama. Puede ser cualquier tipo de objeto social, siempre y cuando esté marcado en algunas costumbres y que tenga un fin física y jurídicamente posible, sea un fin lícito. ¿Sí? Continuamos. El domicilio de la sociedad es muy importante, ya que de acuerdo al domicilio se va a determinar en qué oficina registral a nivel nacional se va a inscribir. Es decir,
Si, por ejemplo, el domicilio de la sociedad que yo voy a constituir es Lima, tendré que presentar mi acta de constitución, mi escritura pública de constitución, a la oficina registral de Lima. Si el domicilio de la sociedad va a ser en Cusco, por ejemplo, no la puedo presentar a Lima. Se va a tachar y se va a encauzar a la oficina registral de Cusco porque ahí tiene que ser inscrito. Entonces es un dato muy importante. En el siguiente es el plazo de duración de la sociedad. En la duración de la sociedad podemos tener en cuenta que puede ser determinada o indeterminada. Haciendo una aclaración, en el caso de la determinada deben de poner cuánto es el tiempo que va a durar ese tipo societario. Mientras que cuando me ponen de la duración indeterminada no hay ningún problema. Al igual que en el pacto social, en el estatuto tiene que estar el monto del capital, el número de acciones en que está dividido, el valor nominal de cada una de ellas y el monto pagada por cada acción suscrita. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir la norma y el legislador con tantos detalles con respecto al capital? En lo que respecta al monto de capital, que les ponía el ejemplo de 1000 soles, posteriormente dice el número de acciones en que está dividido, yo puedo poner en el estatuto que va a estar dividido por 1000 acciones. Cuando dice el valor nominal de cada una de ellas, yo le pongo que cada una de las acciones va a valer un sol. Y por último dice el monto pagado por cada acción suscrita. La Ley General de Sociedades establece que como mínimo se debe de pagar el 25% del capital. Es decir, si yo en mi estatuto pongo que el capital es de 1000 soles, puedo constituir que se ha pagado el total, es decir, los 1000 soles, o solamente 250 soles, que es lo mínimo que me exige la ley para poder constituir una sociedad. Claro que después la ley también me va a obligar a que tengan que pagar o cancelar el restante. Si es que hago un aumento de capital, tengo que pagar el restante para que esté el 100% del capital. Después, si es que corresponde de acuerdo al tipo societario, si es sociedad anónima abierta o cerrada, las clases de acciones en que está dividido el capital. Debo de hacer una vez más la atingencia que en el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada no se llaman acciones, se llaman participaciones. Y los socios no son accionistas, son participacionistas. Este es un tema muy importante porque no se puede confundir. En una sociedad anónima cerrada no le puedo poner y los participacionistas son tales personas y su capital está conformada por participaciones, no. En la sociedad anónima, ya sea abierta o cerrada, son acciones y sus socios se llaman accionistas. Mientras que en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, son participaciones y sus socios son denominados como participacionistas. Ahora, después, el régimen de los órganos de la sociedad. Si digamos voy a escoger una sociedad anónima cerrada, no es requisito exigible que sea con un directorio. Basta con la inscripción del gerente general y eventualmente, si es que desean, subgerentes. En el punto 8 establece los requisitos para acordar el aumento o la disminución de capital y o para modificación del pacto social del estatuto, ya que deben tener en cuenta si recordamos que en el estatuto, en el pacto social, estamos con la descripción del capital. Después, la forma y oportunidad en que se debe someterse a la aprobación de los accionistas en la gestión y el resultado de cada ejercicio. En el punto 10 está las normas para la distribución de las utilidades. Y en el punto 11 está el régimen para la disolución
y liquidación de la sociedad. Después de que haya realizado su vida jurídica con la sociedad y los socios determinan que ya se ha cumplido con los objetivos que tenía esa empresa, se puede realizar la disolución, liquidación y posterior extinción de esta persona jurídica. Recuerdan que al inicio les decía que puede ser por un tiempo determinado o indeterminado, y si van a elegir por un tiempo determinado tienen que poner el tiempo que va a durar esa persona jurídica. En el caso del indeterminado, si bien es cierto, no hay una fecha establecida en la cual vaya a terminar, pero si los socios acuerdan o determinan que ya se ha dado por cumplido su objetivo, pueden terminar con este tipo societario o con esta sociedad que ha sido creada y que ya ha cumplido su finalidad, realizando el proceso de disolución, liquidación y posterior extinción de esa persona jurídica societaria. Para realizar los actos de modificación de estatuto, por ejemplo, que son muy importantes en lo que respecta a la vida de una persona jurídica societaria, ya que puedo cambiar mi objeto social, aumentarle más campos a mi objeto social, aumentar el capital. Todas esas cosas son modificaciones del estatuto. ¿Y qué es lo que se requiere para poder modificar el estatuto? Tenemos que en el artículo 198 establece el órgano competente y los requisitos formales para la modificación. Y es expresar en la convocatoria de la Junta General con claridad y precisión los asuntos cuya modificación, ejemplo, aumento de capital o modificación por incremento de objeto social. En el punto 2 dice el acuerdo de aporte de conformidad con los artículos 126 y 127. ¿Y qué dicen estos artículos 126 y 127? Establecen lo que es el quórum y la adopción de acuerdos. Y respecto al quórum, no es nada más ni nada menos que la votación que se va a realizar para poder adoptar ese acuerdo. ¿Y qué es lo que nos establece para una modificación de estatuto? La ley en su artículo 126 establece que cuanto menos tiene que ser la concurrencia de 2/3 de las acciones suscritas. Y en segunda convocatoria basta con la concurrencia de al menos 3/5 partes de las acciones suscritas con derecho a voto. ¿Qué ocurre si son 4 personas y participan 3? Ya tienen su voto. Por otro lado, en la adopción de acuerdos se encuentra que el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas. ¿Cuál es el voto favorable de la mayoría absoluta? La mitad más. Entonces, estos dos puntos son necesarios e indispensables para realizar la modificación del estatuto. Ahora, como les decía anteriormente, en los tipos societarios encontramos los más comunes a la sociedad anónima, que están dentro de sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada tiene un mínimo de socios de 2 y un máximo de 20, mientras que la sociedad anónima abierta como mínimo deben de ser 750 a más. Pero ustedes me preguntarán, ¿y qué ocurre si yo quiero formar una sociedad anónima de 100 personas, de 50 personas, de 200 personas? Si es que la sociedad anónima cerrada es de 2 a 20 y la abierta es de 750 más. La Ley General de Sociedades establece, y en la doctrina y en la aplicación de los casos prácticos está la sociedad anónima propiamente dicha, en la cual pueden intervenir cualquier número de socios. Sin embargo, esta va a seguir los requisitos que tiene una sociedad anónima abierta, es decir, sí o sí debe de contener un directorio, mientras que en la sociedad anónima cerrada el directorio es opcional.
Después está la sociedad colectiva, pues la sociedad en comandita, y dentro de esta está la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, y las sociedades civiles. Estas tres que acabo de nombrar no son ya muy utilizadas. Las que más se utilizan son la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, en la cual son los socios participacionistas y el capital está conformado por participaciones. Vamos a pasar ahora, después de haber visto cómo se van a constituir las sociedades según la Ley General de Sociedades y qué requisitos necesita su estatuto para poder generar una persona política, tenemos que, una vez que nosotros hayamos hecho nuestro pacto social y nuestro estatuto, presentamos a registros públicos. Y registros públicos, dentro del reglamento de sociedades, en su artículo 3 establece los actos inscribibles. ¿A qué se refiere con actos inscribibles? Son aquellos actos que nosotros vamos a poder presentar para que se publiciten dentro del registro. Y en el artículo 3 nos dice, primero, el pacto social que incluye el estatuto y sus modificaciones. Y eso quiere decir la constitución de la persona jurídica de la sociedad y sus modificaciones posteriores. Las resoluciones judiciales arbitrales sobre la validez del pacto social inscrito. Después está el nombramiento de administradores, liquidadores o cualquier representante de la sociedad. ¿A qué se hace referencia? Por ejemplo, al gerente. Después de un año decidimos que vamos a cambiar de gerente o simplemente el gerente dice ya no puedo continuar porque yo tengo otras expectativas, renuncio. Esa renuncia se inscribe. El nombramiento del siguiente gerente también se inscribe. En la D tenemos la delegación de facultades y atribuciones de los órganos sociales. Es decir, si nosotros queremos que el gerente compre un terreno para que forme parte de la empresa y crezca más y podamos hacer una edificación y todo eso, ese poder también es inscribible. Mediante escritura pública. Después están las resoluciones judiciales o arbitrales que afecten participaciones sociales, la fusión, escisión, transformación y otras formas de reorganización. ¿A qué se refiere con la fusión, escisión o transformación? Con la fusión tenemos que van a generar una nueva persona jurídica. Dos sociedades pueden fusionarse. Ese es como ejemplo. Después está lo que les había indicado anteriormente, la disolución, el acuerdo de los liquidadores y la posterior extinción de esa persona jurídica. Entonces están los convenios societarios entre los socios, los convenios que versen sobre participaciones o derechos que correspondan a los socios, el establecimiento de sucursales en el cual, por ejemplo, nosotros hemos constituido en la ciudad de Lima y queremos que tenga una sucursal en Cusco o en Puno o en Tarapoto, esos actos también son inscribibles. ¿Sí? Y en general, todo aquel acto o contrato que modifique el contenido de los asientos registrales. Ahora también, el reglamento de sociedad establece cuáles son los actos que no se inscriben. Y acá yo debo de poner mayor incidencia. ¿Por qué? Porque es muy común que presenten al registro un acto como transferencia de acciones. Y deben de entender y tener muy claro que la transferencia de acciones no se inscribe dentro del registro. Sí es un acto que realizan dentro de las sociedades, pero eso se inscribe en el libro de matrícula de acciones de cada sociedad. No es para inscribir en registros públicos. Y además de eso, los contratos asociativos previstos en la ley y las sentencias relativas a las deudas de la sociedad o de la sucursal. Esos actos no son inscribibles. Ahora, lo que les decía al inicio de la exposición. ¿Es posible constituir una empresa de manera fácil, rápida y económica? Yo les había comentado que la manera convencional de poder constituir una empresa es ir al abogado, generar la minuta, el pacto social, el estatuto, después ir al notario
que se eleve a escritura pública y después ir a los registros públicos para su inscripción. ¿Y qué acarrea esto? Acarrea el pago del abogado, el pago del notario y el pago de las tasas registrales en SUNAT. Hay otra forma más sencilla, sí. Se han constituido centros de desarrollo empresarial, en la cual ya no es necesario acudir a un abogado para poder realizar la confección de la minuta de constitución. El Centro de Desarrollo Empresarial realiza todo y es de manera virtual. Lo presenta al notario y el notario lo presenta a registros públicos. Y en registros públicos se hace la inscripción. Es decir, no se hacen varios pagos, se hacen menos pagos. Y en registros públicos está exonerado hasta si el capital no supera una UIT. Y por último, hay una modalidad mucho más económica aún, que incluso no es necesaria la intervención ni de un abogado ni de un notario. Y estamos hablando de una sociedad por acción cerrada simplificada. Y es tan sencilla como tener un DNI electrónico y un certificado. Basta con eso. Se paga el derecho de la búsqueda sobre reserva de nombre y la constitución. Esto. Y con menos de 100 soles ya está constituida una SAS. Es de manera fácil, rápida y sencilla. Y todo el transcurso lo pueden hacer en registros públicos. Y también lo voy a exponer con más detalle en las siguientes diapositivas. Como ya les había indicado, en el pacto social está la minuta, la escritura pública, el estatuto, se hace la reserva de nombre y se hace la presentación en SUNAT. Si está todo bien, se inscribe y si hay algún defecto, se va a tener que hacer una modificación, se subsana y se inscribe. Los pagos que se realizan en registros públicos en lo que respecta a constituir una sociedad son de 25 soles en la reserva de nombre y la calificación de inscripción 83. Esto va a depender del capital. Puede aumentar. Los nombramientos y las renuncias. La modalidad de cómo realizar la constitución, yo les había dicho que tiene que empezar con la reserva de nombre. Este es el formulario para solicitar la reserva de nombre y también es muy sencillo. Se llenan los datos del solicitante, nombres, apellidos, DNI, domicilio, simplemente poner o modificación o constitución, que generalmente van a empezar con la constitución. Ponen la denominación que van a optar en sus respectivas sociedades y una denominación abreviada. Esto es opcional. Si desean la ponen, si no, no. Marcan el tipo societario que desean, una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada y los miembros que participan en la sociedad. Es más, si digamos tienen una sociedad anónima cerrada con 20 socios, basta con que le pongan el nombre de 3 y eso es todo. Este formulario va a ingresar a registros públicos para su calificación y va a salir su reserva de nombre. Con la reserva de nombre van a necesitar llenar un formulario celeste que ahora, esto es solamente de carácter educativo, porque ahora la presentación es virtual. Pero para los actos posteriores, como por ejemplo el nombramiento de gerente, sí van a necesitar. En este formulario ponen también sus datos, el acto, por ejemplo, el nombramiento de gerente, la fecha, la firma y eso es todo. Y con eso inscriben los actos posteriores de una persona jurídica societaria. Lo que les decía anteriormente sobre las SACs, la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. Es tan simple como seguir los siguientes pasos. Si una persona quiere juntarse con sus compañeros, con un amigo, o quieren constituir una persona pública porque es de más de 2 personas, para hacer estas SACs
Simplemente deberían de contar con su DNI electrónico y a personas en registros públicos. ¿Cuáles son las ventajas? No hay intervención de notario, es mediante documento privado, la tasa de inscripción de 18.70, es digital, se hacen declaraciones juradas, es en un máximo de 72 horas y la reserva de nombre es automática. Y los principales requisitos es contar con un usuario en el sitio SUNAR, que tiene que crear una cuenta, de la firma electrónica y solo es para personas naturales. A diferencia de las otras reguladas en la Ley General de Sociedades, que pueden ser naturales o jurídicas, en estas solamente son personas naturales, entre 2 a 20 personas como máximo. Y los aportes dinerarios y o bienes muebles no registrados. Sí, eso es algo muy importante. Le decía que es tan sencillo con que tengan un DNI electrónico y su firma digital, ¿cierto? Entonces, que mediante el empleo del certificado digital, el documento nacional de identidad electrónico u otro emitido por una entidad de certificación que esté acreditada o reconocida por la autoridad administrativa competente en la infraestructura oficial de firma electrónica. Es decir, ya sea por RENIEC o por una entidad de certificación que esté acreditada, pueden realizar la constitución de una SAS. Hay un manual de usuario que lo pueden descargar de la misma página de SUNAR. Hay videos tutoriales para realizar también una constitución de SAS de manera fácil, sencilla y rápida. Y también pueden apersonarse porque registros públicos tiene en todas sus oficinas puntos SAS de apoyo para las constituciones. Entonces, por todos los medios es muy sencillo. Al ingresar, van a tener los formularios y simplemente ponen el check en he leído, el usuario autoriza y continuar. Van a entrar, van a llenar los datos aquí sobre el domicilio de la empresa. Les había indicado anteriormente que para la constitución un requisito importante es el domicilio, ¿cierto? Entonces, en esto es solamente llenar datos, una vez. Para el pago es con todos esos medios que les pongo ahí, es súper sencillo. Y si se ha realizado en aportes dinerarios, lo más sencillo sería que sean no dinerarios, pero también la ley faculta que sean aportes dinerarios, se adjunta en fotografía, en imagen y se continúa con el proceso de constitución de las SAS. En este caso, para las SAS, los datos obligatorios son el nombre, el domicilio de la empresa, la duración, que indique si va a operar como una MIPE. ¿Por qué? Porque el RUC se genera automáticamente con la inscripción de una SAS. Los datos de los participantes, su objeto social, el capital, el régimen de la administración, o sea, la Junta General, el directorio y el gerente, la designación del gerente, los aportes y sus orígenes mediante declaración jurada. Les había indicado sobre la firma digital que todos deben de participar con su firma digital. Es decir, son 2 socios y un gerente. Los 3 deben de tener su firma digital y realizar el trámite los 3 juntos para que se pueda constituir. Terminado todo eso, le va a salir este formato ya preestablecido y se va a continuar con la calificación. Los pagos, esto variado por la UITEM, no son mayores a 100 soles. Entonces, después de haber realizado la descripción de este tema, vamos a hacer ahora un caso práctico. Me gustaría saber, por favor, con la participación de todos, cuál ha sido su experiencia dentro de los grupos al realizar el estatuto de una sociedad anónima cerrada. Solange Adayanela, por favor.
Una de las compañeras va a intervenir. Lo que pasa es que estamos así trabajando en un drive online y ya lo tenemos hecho el trabajo. A lo mejor ella le puede explicar mejor. Es del grupo de Solange, ¿cierto? Sí, somos del mismo grupo. Sí, genial. A ver, por favor, vamos a hacer como que va a representar Solange y si después alguno de los compañeros del grupo quiere adicionar algo, Norma levanta la mano, ¿sí? A ver, Solange, por favor, compártenos cuál ha sido la experiencia en la realización de una sociedad anónima cerrada con respecto al estatuto que nos regula el artículo 55 de la Ley General de Sociedades. Sí, bueno, yo particularmente, bueno, el grupo nos fuimos al apartado específico de sociedad anónima cerrada, ¿no? Entonces, nos estamos remitiendo al artículo 55 de sociedad anónima ordinaria, digamos que la general. Entonces, en nuestro estatuto tenemos, bueno, el artículo 1, que lo hemos dividido así, en donde la sociedad anónima cerrada, bueno, no tiene, lo hemos terminado como sin directorio, ¿no? Y su denominación es constructora legal, sociedad anónima cerrada. Su domicilio es en la ciudad de Lima y su duración de plazo es indefinido, con fecha de inicio del inicio el día de hoy, 27 de febrero de 2004. Bueno, el objeto de la sociedad es básicamente dedicarse a los servicios de consultoría y de construcción. Ahora, los socios fundadores, nosotros hemos puesto a Ricardo Guevara Paz y a Carmen Chávez Trigoso. Y bueno, nuestro objeto es que, bueno, la sociedad tendrá como objeto principal dedicarse a la construcción y venta de proyectos de vivienda, corretaje de bienes raíces, alquileres de inmobiliarios, compraventa de materiales de construcción y artículos de ferretería en general, alquiler de maquinarias, equipos y herramientas, así como servicios generales. Con respecto a lo del domicilio social, que no menciono, es, bueno, el domicilio de la ciudad está ubicado en la ciudad de Lima, provincia de departamento del mismo nombre. Pueden establecerse sucursales, oficinas o agencias en otros lugares del país o del extranjero y por acuerdo de su Junta General. Bueno, el plazo, ya le había hablado que era un plazo indefinido, pero con inicio el día de hoy. De ahí el capital social, ¿sí? Es correcto, continúa. Sí, ya. El capital social está constituido por 10.000 soles, dividido en 10.000 acciones nominativas de un valor nominal de un sol cada una. Y bueno, el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera, ¿no? Ricardo Guevara Paz suscribe 5.000 acciones nominativas e iguales e indivisibles con derecho a voto de un valor nominal de un sol y cada una paga la suma de 5.000 soles mediante aportes de bienes dinerarios, cuyo depósito será inserto en la escritura pública de la presente minuta origina. Entonces el porcentaje de acciones tendría que ser el 5%. De ahí Carmen Chávez Trigoso suscribe también 5.000 acciones con las mismas características de Ricardo Guevara Paz, mediante también aportes dinerarios y pues, depósito también será inserto en la escritura pública de la presente minuta origine por 50%, equivale al 50% de las los órganos de la sociedad, bueno, tenemos la Junta General de Accionistas que va a celebrar la las juntas en Lima y gerencia tendrá como funciones las previstas en el artículo 188 de la ley. La sociedad no contará con un director. Ahora, con respecto a la modificación del estatuto, aumento y reducción del capital, bueno, las modificaciones del pacto social, estatuto, aumento y reducción del capital social se sujetan a lo dispuesto por los artículos 198 al 205 y 207 al 220 de la Ley General de Sociedad. El balance de reparto de utilidades, bueno, el balance se formulará el 31 de diciembre de cada año y se someterá a la aprobación de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que debe realizarse en el primer trimestre de cada año. Y de la emisión de obligaciones y la organización de la sociedad, bueno, la emisión de obligaciones y la organización de la sociedad, bien se trata de transformación, fusión, escisión y otras formas que efectuará según las disposiciones de la Ley General de Sociedades. Y la disolución, liquidación y extinción, bueno, la disolución y liquidación de la sociedad se producirá por acuerdo de la Junta General sin perjuicio de las causales establecidas por la Ley General de Sociedades. Y para proceder a la liquidación, la Junta General nombrará a los liquidadores y establecerá sus facultades de conformidad con la Ley General de Sociedades. Eso sería. Excelente. Muy bien. Felicitaciones al grupo. Pero básicamente, esa es la constitución de una sociedad.
En este caso hemos podido ver y apreciar que han seguido los lineamientos de la Ley General de Sociedades a su constitución. Básicamente, ¿qué estaría faltando para que esto sea totalmente real? Simplemente es la inscripción y la presentación en registros públicos, que se eleve escritura pública y que se presente, y la previa validación o verificación de una reserva de nombre, para que no haya ningún inconveniente. Buenas tardes con todo. Como Grupo 2 hemos creado nuestra empresa que tiene por denominación Gestores Registrales y Asociados SAC. La duración es indeterminada, el domicilio real es Avenida Arequipa 22, San Isidro, Lima. Como objeto social, pues hemos constituido un consultorio jurídico, lo cual la capital social es de 10.000 soles, con acciones en valor nominal equivale a un sol. Tenemos dos socios, el socio número 1 es el gerente general, cuyo aporte es el 60% de acciones, lo cual equivale a 6.000 soles. El nombre es Juan Pérez Martínez, de nacionalidad peruana, DNI, profesión abogado, estado civil soltero y con domicilio Avenida Arequipa 24, San Isidro. Y como socio número 2, pues es el subgerente con aporte del 40% de acciones, equivalente a 4.000 soles. El nombre María Jiménez, nacionalidad peruana, con DNI 25874987, profesión abogada, soltera, domicilio en Avenida Arequipa 24, San Isidro. Asimismo, hemos escrito una declaración jurada de cada socio, de conformidad con lo establecido en el artículo 152A de la ley número 30354, ley que modifica la ley número 26887, Ley General de Sociedades. Yo, Juan Pérez Martínez, con DNI 25874907, en mi calidad de director de la sociedad denominada Gestores Registrales y Asociados SAC, declaro bajo juramento que acepto el cargo de gerente general, para el cual he sido designado. Realizo la presente declaración para efectos de elevar a escritura pública la constitución de la sociedad referida. Está la firma y el DNI asimismo del socio número 2. Debo de hacer una precisión y por favor, si es que alguien del grupo que pueda absolver esta duda que voy a hacer. ¿Una sociedad anónima cerrada tiene directorio? ¿Es obligatorio el directorio? No, doctor, no es obligatorio. Es obligatorio. Ahora, si bien es cierto, no lo he mencionado, está bien. En la sociedad anónima no es que esté prohibido el directorio, es facultativo. Puede, como no puede haber. Sin embargo, la Ley General de Sociedades establece que el número mínimo de directores es 3. No establece un número máximo, pero el número mínimo de directores es 3. Y tiene que haber un presidente de directorio y los otros 2 directores. Es correcto, se tiene que hacer una declaración jurada de aceptación en el cargo de director. Es correcto. ¿Sí? Con esta precisión voy a pasar a la siguiente. Acá indican, a diferencia de en el grupo 1, algo más específico en el domicilio. Y esto es correcto y es reconocible. ¿Por qué? Porque hay distintos sectores en el Perú que no es suficiente indicando la ciudad, el distrito y el departamento. Se tiene que indicar más datos, como acá lo han hecho. Avenida Arequipa, San Isidro, Lima. ¿Por qué? Yo les pongo el ejemplo que entre la oficina registral de Cusco y la oficina registral de Ayacucho existe un tema delimitatorio de territorio. En lo que respecta a Pichari, Quimbiri y otros distritos más, que si bien es cierto forman parte de Cusco, pero por un aspecto de territorialidad pertenecen a la oficina registral de Ayacucho. Quizás suene confuso, pero yo sé que me van a entender. Estos distritos, adicionales a los que se han creado últimamente, por más de que pertenezcan al departamento de Cusco, necesitan o tienen que ser presentados en Ayacucho. Y es por eso que les digo que hay en algunos casos ciertos y específicos casos que es necesario que se especifiquen para la determinación de la presentación de estas constituciones.
Con respecto al objeto social, es a qué se va a dedicar. Si yo le pongo consultorio jurídico, es me voy a simplemente la oficina, un despacho de abogados. Pero el objeto social es, por ejemplo, acá dice gestores registrables, realización de personas jurídicas, creación, constitución, modificación de estatutos, compra-venta de inmuebles y demás actos. Ese es el objeto social. Compra-venta de inmuebles, compra-venta de muebles, importaciones en general, o simplemente a lo que respecta a aspectos jurídicos, asesoría legal, en casos civiles, penales, registrales, notariales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que respecta al objeto social. Sin embargo, esto también tiene básicamente lo que establece o lo que necesita para la Constitución. Si bien es cierto, en el Estatuto van a tener que revisarlo como hicieron en el Grupo 1 por artículos y por títulos, incluso hay otras personas que realizan la Constitución de su Estatuto conjuntamente con el Pacto Social para su inscripción, ¿sí? Es decir, artículo 1 de la denominación se denominará artículo 2 del domicilio, artículo 3 de la duración, y así sucesivamente, ¿sí? Pero sí tiene todos los datos. Le ha faltado solamente un director, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya que hemos tenido dos ejemplos claros y muy buenos, pues solamente faltaría animar algunas cosas para que sean presentados. Por ejemplo, en el grupo 1, si es que le pusieron adicionar la denominación abreviada, genial, y ya que nos han hecho una exposición de su trabajo, vamos a plasmarlo en el documento. Exacto. Adicionado a su pacto social y listo. Y por otro lado, que tendríamos el grupo 2, el ejemplo del grupo 2, realizarlo como hizo el grupo 1, por artículos, por títulos, y desarrollando cada uno. Deben de tener en cuenta que ya les había comentado que el objeto social es a qué se va a dedicar y cuáles son los rubros a los que se va a dedicar. ¿Sí? Solange, por favor. Y después Aniel. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Sí. Quería consultarle. Cuando se trata de, por ejemplo, lo que es una constitución de una SAC o una IRL y los bienes son no dinerarios, por ejemplo, es una laptop, se basa correcto en lo que es la boleta de por ejemplo, una laptop. Y esta laptop o el monto de ese bien está en decimales, por ejemplo, puntos 42. Al momento de hacer la declaración jurada, lo correcto es redondearlo. En lo que he visto a lo largo de la trayectoria laboral, para la incorporación de aportes de capital en bienes no dinerarios, si bien es cierto he escuchado de la EIRL, ahorita estamos en sociedades, pero simplemente cambia en el número de participantes. En la EIRL es como uno solo y en las sociedades son de 2 a más. La declaración jurada de aporte de bienes tiene que ser con números enteros. ¿Por qué? Porque el capital es indivisible y si yo voy a poner que las acciones están divididas de 100 acciones o de 1000 acciones están divididas en 1000 con un valor de un sol cada una, no le puedo poner que la laptop vale 1000 soles con 50 centavos. Ahora, yo le voy a poner el capital de acuerdo a lo que yo estoy aportando, porque no es lógico que yo le ponga mi capital es de 10.000 soles, pero le voy a aportar solamente mi laptop que cuesta 3.550 soles. No.
Si yo solamente voy a hacer mi capital con la laptop, será el monto de la laptop. Ahora, si voy a adicionar más cosas, una laptop, una mesa, un televisor, un escáner, una impresora, deben de tener en cuenta que tienen que estar individualizadas. ¿Y a qué me refiero con individualizadas? Se tiene que indicar cuál es el número de serie, cómo está compuesta, el color o cualquier dato que dé indicios de que sea individualizada. Y para los bienes muebles, generalmente es el número de serie, a excepción de las mesas o las sillas, que no son tan relevantes, ya que deben de tener en cuenta que el aporte del capital a una empresa no puede ser puesta en otra empresa además. Es decir, voy a constituir dos empresas y va a ser por bienes no dinerarios. Con mi laptop Asus de número de serie tantos. Y en esta también que estoy haciendo, también le voy a poner la misma, no sé. ¿Sí? Alonso está levantando la mano y también tengo en el chat. Doctor, buenas. Sí. Sí, una consulta, doctor. En este caso no hay, con respecto a la gestión de bienes muebles para incorporarlos a la sociedad, no existe una regulación en este caso que limite, o sea, es ilimitado. En este caso no puede inscribir cualquier bien mueble independientemente la sociedad tenga otros fines. Porque recuerdo una vez haber revisado la constitución de una SAC que era una empresa totalmente diferente. Estaba destinada, en este caso, a comprar. Ha salido algunas empresas que se dedican a, en este caso, ofertar el capital de otras personas e invertirlo y generar ganancias. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso, a través de contratos de garantía hipotecaria, ¿no? Como que a través de una empresa, ¿no? Usted y yo celebramos un contrato de garantía hipotecaria, usted mutuante, mutatario, en este caso, y esas empresas se dedican a colocar el capital. Esas empresas estaban declarando dentro de sus bienes cosas como, no, bueno, a mi parecer no eran relevantes, ¿no? Que pertenecían a la sociedad, por ejemplo, lavadoras, en este caso, y algunos otros artefactos, licuadoras, recuerdo, ollas arroceras. Entonces, y ellos, o sea, uno leía la constitución y la declaratoria, entonces discrepaba, ¿no? En este caso, eso nadie lleva un control de eso, porque así también se crean varias empresas fantasmas, ¿no? En este caso, porque me pareció algo que no se investiga mucho, recién se investiga cuando, por así decirlo, ya el delito se ha consumado. Un inconveniente. Claro, no hay un inconveniente en este caso, pero a nivel de nosotros a nivel de registros públicos, disculpe, en este caso no podría haber una forma de control, o en este caso como es meramente declarativo, cualquiera puede colocar lo que plenamente considere su voluntad. Es esa la respuesta. No hay algún tipo de regulación que establezca. Usted se va a dedicar a, por ejemplo, a la venta de vehículos o a la venta de inmuebles. Por consiguiente, no está dentro de su objeto vender impresoras. No puede tener una impresora dentro de su capital o como aporte de bienes. No hay algo que regule, no hay algo que restrinja ni siquiera el aporte de bienes muebles o bienes no dinerarios en una sociedad. Es más, debe tenerse en cuenta también que quizás en algunos casos sí suene coherente. Estoy constituyendo una empresa o una sociedad porque quiero hacer una cevichería. Y mi capital está realizado en bienes no dinerarios que son mesas, sillas, licuadoras, lavadoras, ollas, etcétera, 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 etcétera. Pero como se dice en algunas otras, no. Y como no hay ese tema regulatorio, no es un tema de tanta relevancia política para la Constitución cuando dicen que son licuadoras, ollas arroceras y demás. Básicamente, si es que ocurre algo o si es que la empresa incumple con algo, el embargo va a ser a los bienes de esa empresa. ¿Sí? Entonces, sí, no hay nada que regule ni que restrinja. Mientras alguien también quiere intervenir o levantar la mano, tengo acá preguntas en el chat. Dice,
Buenas noches, no me quedó claro respecto al domicilio social. ¿Tendría que ponerse el distrito también? Sí, en ciertos casos sí es necesario indicar incluso el distrito, como ya te había dicho. ¿Sí? Pero en la mayoría de los casos no. Hay casos pequeños en los cuales existe una discrepancia en el aspecto territorial, como te les expliqué, entre Ayacucho y Cusco es muy común, porque he visto que de Lima presentan constituciones a Cusco cuando el distrito es Pichari. El distrito es Pichari, la provincia es Echarate, el departamento es Cusco, pero Pichari pertenece a la oficina registral de Ayacucho y se tiene que mandar allá. Solo en ciertos casos es esa problemática. ¿Sí? Solange, por favor, te escucho. Doctor, sí, más que todo mi consulta es en cuanto a lo que es el capital. Doctor, ¿el capital depende mucho del objeto social de la empresa? No siempre, porque muy al margen de que sea una constructora, una inmobiliaria, una cevichería, o una tienda de un supermercado, un hipermercado, o lo que sea, yo puedo hacerlo con dinero o con bienes no dinerarios. Quizás una mesa o un microondas o una refrigeradora no tenga nada que ver con una inmobiliaria en un primer momento, pero yo me pongo a pensar y en el aspecto diario, si yo quiero constituir cualquier tipo de empresa, llámese una inmobiliaria, ¿sí? Mi objeto social es dedicarme a la compra-venta de terrenos, departamentos, casas y demás similares a mi objeto social. Y como capital voy a poner mesa, silla, refrigeradora, microondas, ¿por qué? Porque en mi oficina yo tengo esos bienes no minerarios que uso para esta empresa. Entonces, ¿no crees que quizás no parece que tenga una relación, pero son los aportes de bienes de la empresa, ¿sí? De la sociedad. Acá tengo otra pregunta. Dice, respecto a la clase sobre el tipo societario SACS, al optar por ese tipo de sociedad y luego desear variar a una sociedad anónima abierta, ¿cuáles serían los requisitos para el cambio considerando que la SACS nació mediante el proceso simplificado? Las SACS están reguladas en el decreto legislativo 1409, ¿sí? Y en su artículo, si mal no recuerdo, 11, si mal no recuerdo, establece a la transformación de actos posteriores, incluso no solo a la transformación a una SAA, para una SACS, los actos posteriores después de la Constitución, que es un acto simplificado, que es mediante un documento privado, sin la intervención de notarios y totalmente virtual, se tienen que regir a la Ley General de Sociedades, ¿sí? Y a todas las formalidades que éste implica. Es decir, muy al margen de que para el cambio o transformación de sociedad de una SACS a una SAA, que tiene que ser mediante escritura pública, cumpliendo los requisitos de la Ley General de Sociedades, tiene que ser de manera física. Quizás es un poco contradictorio, ¿cierto? Porque si yo he constituido una persona jurídica de manera virtual, ahora tengo que hacer incluso muy al margen de una transformación, un acto tan simple como un nombramiento de gerente, tenga que empezar a hacerlo conforme establece la Ley General de Sociedades. Pero ese es un tema un poco más específico. Ahora estamos en algo más general, pero es un tema muy interesante, ¿sí? Acá tengo otra pregunta. Si yo quiero constituir una sociedad anónima cerrada y mi objeto social es servicio de auditoría contable, asesoría contable, legal y otros, sin embargo, ninguno de los socios es contador, podría ser, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no es materia de observación. Ahora, otro dice acá, toda una consulta. Si yo en un momento creo mi empresa, pero con bienes dinerarios, ahora quiero aumentar mi capital, pero con bienes no dinerarios, ¿qué tendría que hacer? Hacer un aumento de capital. Y
en el aumento de capital, en la escritura pública de aumento de capital, designar el incremento y adicionar la declaración jurada de aporte y de recepción de bienes. ¿Quién hace la declaración jurada de aporte? Es el socio que está aportando, que está incrementando el capital. Por ejemplo, con impresoras. Marjorie. Sí, doctor. Buenas noches. De hecho, tenía una consulta. Me parece haber escuchado algo similar. Pero, por ejemplo, si es que tengo un aporte no dinerario, entendería que el mismo debe ser tasado con entre las personas o con un perito tasador especialista o algo así me parece, ¿no? Pero dentro de la empresa. ¿Esa tasación es observada por la SUNAR? No. Ay, ok. En una consulta, en caso, por ejemplo, exista algún tipo de, no sé, se trate de falsificar una tasación haciendo o devaluando el valor de algún bien, tampoco es observado por la SUNAR ni nada, ¿no? Cuando nos referimos o cuando hacemos referencia a tratar de maquillar algo u ocultar algo, no tenemos las certezas. Debemos de entender que registros públicos es aquella entidad que va a inscribir los documentos que realizan funcionarios públicos. ¿A qué se refiere esto? A la Constitución, que en una sociedad anónima cerrada se realiza con intervención del notario. El notario es aquel ente, el notario es aquel funcionario público que debe verificar la realización de los. Ejemplo, en el caso del aporte de bienes no dinerarios, el notario va a verificar los aportes. En el caso de bienes dinerarios, ¿cómo va a realizar la verificación de los aportes de bienes dinerarios el notario? Con el voucher de depósito a nombre de la persona jurídica. Registros públicos no es un ente inquisidor, es aquella persona jurídica que se encarga de la inscripción, la verificación, tanto de los datos de los socios, los documentos que vayan a presentar, de parte del notario. Nosotros, en registros públicos, obtenemos y recibimos documentos finales. ¿Sí? Esa sería la respuesta.